Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro amado Señor esté con cada uno de nosotros en esta mañana, en la cual su pueblo se ha reunido a alabar y exaltar su nombre, a recordar, hermanos, que el Señor es bueno, que el Señor es fiel, que en su misericordia Él obra de maneras extraordinarias en nuestras vidas. Dime si no será extraordinario doblegar nuestra necedad, doblegar nuestra carnalidad, para, como decía la alabanza, llamarnos junto a Él. Eso solamente puede ser una obra divina, hermano. Y es lo que en muchos de nosotros el Señor ha gestado, y eso es digno de alabarle. Eso es digno de exaltarle, porque de otra manera seguiríamos, como dicen las Escrituras, muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados. Mas al Señor le ha placido que por su gracia y por su misericordia, conforme al beneplácito de su voluntad, estemos tú y yo hoy aquí, escuchando ni más ni menos que la palabra que proviene de Él. Así es que, hermanos, el día de hoy, listos para escudriñar las Escrituras, mientras abre sus Escrituras y vamos al libro de Gálatas capítulo número 4, versículo 21. Recordamos a los que vienen por primera o segunda ocasión que en este lugar están totalmente prohibidos los teléfonos celulares o los equipos electrónicos. Si no trae una Biblia en físico, en la parte posterior hay Biblias que puede tomar a préstamo para revisarlas durante el culto y al final poderlas regresar. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana, libro a los Gálatas, capítulo número 4, versículo 21 en adelante. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Puesta está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Amado Señor, tanta misericordia se ha extendido para nosotros, que tal pareciera que en ocasiones es tan reiterativa tu palabra. Y lejos de pensar que esto es afanoso domingo a domingo lo mismo, prefiero pensar, Señor, que domingo a domingo tienes paciencia y cada domingo nuevamente extiendes tu paciencia contra los que somos necios.
Pues no ha bastado con un solo llamado, y no ha bastado, Señor, con una sola advertencia en tu magnífico corazón, lleno de bondad. Tienes que tratarnos, Señor, como niños engreídos que no toman consejo de la advertencia del Padre, y que en ocasiones, Señor, tendrás que llegar a la disciplina. Y todo, Señor, porque me amas. Porque me amas, Señor. Así es que hoy, nuevamente, mi súplica es delante de ti, para que seas tú, Señor, quien tome control de mis labios, de mis pensamientos y aún de este necio corazón. Para que sea expuesta solamente tu palabra de la manera mayormente fiel. Pues no son mis palabras, Señor. Pues no es mi pueblo, no son mis ovejas. Todo, Señor, te pertenece. Por eso ruego, Señor, que de la misma manera tomes control. No solamente de los corazones, sino aún de las intenciones de los corazones de cada uno de los que está hoy aquí. Y que en verdad, Señor, reprendas al burlador. Reprendas, Señor, y tomes control de aquellos cuyas intenciones son incorrectas. Amado Dios, a ti sea la gloria en esta mañana. A ti sea la honra y la exaltación por siempre, a través del nombre de mi Señor y de mi Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. A lo largo de la historia del hombre, solamente hay dos maneras, no más, solamente hay dos maneras en la cual podemos ver la gloria de Dios. Solamente hay dos maneras en las cuales podemos ir delante de Dios, y estas dos difieren entre sí drásticamente. Mientras una de ellas es la correcta y le llamamos una visión teocéntrica, puesto que Dios es el centro, Dios es el todo. Lo cantábamos hoy, Dios es el alfa y la omega, Dios es el principio y el fin. Todo es de Él y todo es para Él. Pues mientras hay esta visión teocéntrica, en la cual incluso los redimidos vamos delante de Él, y bajo conciencia tenemos noción de que Él es el centro, de que nunca se ha tratado acerca de nosotros y que solamente Él merece la gloria y la exaltación. Lastimosamente hay otra manera, otra cosmovisión, otra manera de ver la vida, y esta es una visión antropocéntrica, donde Dios no es el centro, donde no todo es de Dios y es para Dios, donde Dios es, desde este punto de vista antropocéntrico, Dios es un tanto incompetente. Y por cuanto es incompetente, la visión antropocéntrica dice que el hombre es el centro, que Dios necesita ayuda, que Dios no es suficiente, que no toda la gloria le pertenece, por cuanto el hombre ansía y parece que mereciera parte de esa gloria. Podemos pensar que este tipo de visiones han quedado en la historia y que son cuestiones del pasado, sin embargo no es así. Lastimosamente hoy en día vemos iglesias y lugares que, disfrazados de cristiandad,
Siguen apelando por la exaltación del hombre. Siguen apelando en el poderío, en la gloria y en la idea vana de que el hombre es el centro de este universo, que puede reclamarle a Dios, que puede retar a Dios, que puede exigir que le dé, por cuanto Él es el centro. Pudiéramos pensar que esta visión retrógrada y antibíblica solamente sucede en pocos lugares. La realidad es que no es así. Los tiempos son malos. Y así ha sido durante la historia de la vida del ser humano. Es por ello que, como hombres y como mujeres de Dios, tenemos que dejar nuestra necedad a un lado y tomar consejo de los errores, de las herejías, de los tropezones y sobre todo de las llamadas de atención que Dios hace semana tras semana a nuestras vidas. La semana anterior veíamos cómo a través de la palabra se nos llama necios, necios, necios. Porque una vez que el Señor ya nos ha sacado de un lugar donde había tinieblas, donde había oscuridad, donde nuestro caminar en libertad parecería que es el más óptimo, una vez que el Señor ya nos ha sacado de ahí y hemos probado su gracia, su misericordia, somos tan necios, tan testarudos, que como la oveja descarriada, no solamente volvemos a caer en ese mismo fango, sino que por propia voluntad nosotros buscamos entrar en ese lugar. Así es la necedad del hombre. Así es la naturaleza del ser humano, que aún teniendo delante de sí el manjar más grande que pudiera tener en toda su vida, insiste en comer estiércol, o tal como lo decía Proverbios la semana pasada, tal cual como un perro vuelve a comer su propio vómito. Esa es la naturaleza del hombre. Pero eso no quiere decir que esa tenga que ser tu naturaleza el resto de tus días. Porque el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y en este sentido pudiéramos pensar acerca del libre albedrío. ¿El libre albedrío es real? Por supuesto que hay libertad. El día de hoy amaneciste y dependiendo de tu ánimo, tal vez te pusiste un tipo de vestimenta de cierto color. Tú la elegiste. El día de ayer probablemente en tu tiempo libre, pensando tal vez en ocuparlo, tú optaste por diferentes cuestiones y o viste cosas que eran desagradables delante del Señor, o simplemente tomaste la decisión de ver cosas que son benéficas. ¿Hay libre albedrío? Sí. En casi todo hay albedrío. Y tienes libertad, o de caminar en la sociedad, o de optar caminar en la santidad que agrada al Señor. Pero hay un lugar que es impenetrable, y en el cual por más que el hombre insista en que es él quien le hace el favor a Dios, que es él quien tiene misericordia de Dios, el hombre simplemente a la luz de las Escrituras no podrá tener libertad, y esto es en la misericordia del proceso de salvación. Dios elige a quien a Él le place. Dios extiende misericordia a quien a Él le place. De tal manera que la gloria solamente es para Él y no para ninguno de ustedes. En este sentido, nosotros vemos que esto no es un problema que quedó en el pasado en los Gálatas. Para traer un poco a consideración, hemos visto a lo largo de los primeros capítulos cómo es que Pablo se está enfrentando a un problema sumamente grande y que a veces para nosotros parecería tan sin chiste.
Pues Pablo, identificando una transgresión drástica contra el evangelio de Jesucristo, identificando esa transgresión, ha dedicado hasta el momento 4 segmentos escriturales. ¿Cuál era ese el problema? Es el que acabamos de narrar. En aquel tiempo, no fuera sino dentro de la iglesia, surgieron hombres heréticos. No fuera, surgieron dentro de la iglesia falsos maestros, falsos hermanos, que una vez que Jesucristo había dejado claridad en el evangelio divino, que la salvación viene solamente por la fe depositada en Cristo Jesús, estos hombres decían: no es así. Sí, la fe en Cristo Jesús, pero además tienes que cumplir la ley de Moisés, porque de tal manera no obtendrás salvación. Esto era totalmente agresivo, herético y contrario al fundamento de Dios. Es por eso que en este sentido, Pablo comienza una defensa, y hemos visto a lo largo de semanas cómo Pablo ha comenzado una defensa mediante una serie de argumentos apologéticos, es decir, argumentos para defender la fe, para dejar claridad a aquellos hombres que aun cuando insistan en seguir en ese error, están yendo directamente en contra de Dios. Yo no sé cuántas veces te has topado con alguien más grande que tú, alguien más fuerte que tú, y no es sino hasta que se para que dices: ay, no, ¿qué decías? No, que me caes muy bien. Bueno, si eso te da terror, imagínate toparte delante del Señor e insistir en transgredir su soberanía. De verdad tendrás que tener muchos pantalones para confrontarte con Él al final de tus días. A través de esta defensa, Pablo quiere llevar a sus hermanos en Cristo a que tomen conciencia del error que están cometiendo. Algo que parece tan sencillo, realmente los puede llevar a que al final de sus días no vayan delante de la presencia del Señor. A través de argumentos donde trata de demostrar la divinidad del evangelio, a través de argumentos para demostrar que este evangelio tiene validez sobre las escrituras, y a través de demostrar por la propia experiencia de los gálatas que han sido salvos ya, y hacerlos entender que esa misericordia no se gestó porque ellos la buscaran, sino porque la misericordia de Dios, a través de su Espíritu, la hizo llegar hacia ellos. Por tanto, hermano, esto es como una pelea. Y en las peleas hay 3 rounds. Estamos en el último round. Este será el último argumento en la carta de Pablo a los Gálatas, el último argumento, al menos para tratar de defender por última ocasión al verdadero evangelio de Cristo contra aquellos heréticos que tendrán al final de sus días su paga en el lago de fuego, donde el gusano nunca muere y la llama no se apaga jamás. Para esta defensa final, Pablo acudirá nuevamente al lugar donde debemos acudir todos, a las Escrituras. Si anteriormente Pablo ya demostró que el ser necios y pensar que cumpliendo reglas vamos a ganar el cielo, Pablo había demostrado ya que eso era una total ilusión. Porque lo único que vas a lograr haciendo eso, y estoy trayendo la enseñanza hasta nuestros días, si tú insistes en pensar que por hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas el Señor va a tener más agrado sobre ti, estás en el mismo error que los Gálatas. Estás caminando en una esclavitud que el Señor nunca determinó, pues la salvación es a través de la fe que produce libertad. En este último argumento, Pablo utilizará una alegoría. ¿Qué es una alegoría? La palabra alegoría
se traduce del griego como figuradamente. Es decir, una alegoría es una figuración, una ejemplificación. En otras palabras, una alegoría es una figura literaria a través de la cual se busca representar ideas valiéndose de personajes, figuras humanas, de animales u objetos cotidianos. En este sentido, Pablo utilizará una alegoría, una ejemplificación utilizando la historia del Antiguo Testamento para clarificar que nunca tus esfuerzos, nunca tus habilidades, nunca tu poderío va a ser agradable delante de Dios para salvación. Recordando, hermanos, que aún tus mejores obras humanas son como trapos menstruosos del tiempo antiguo, asquerosos delante de Dios. Para poder comprender las Escrituras el día de hoy, iremos a 3 segmentos del Antiguo Testamento que se encuentran en el libro de Génesis. El primero de ellos será Génesis capítulo 12, después iremos a Génesis capítulo 16 y finalmente iremos a Génesis capítulo 21. Iremos a algunos segmentos con la intención de que cuando comencemos a dar el fundamento y los argumentos de Pablo, todos, absolutamente todos, tengamos comprensión de qué es lo que se está hablando. Primer cita bíblica que vamos a leer para poder comprender más adelante. Génesis capítulo número 12, versículo 1. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene una promesa interesante. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa la hizo el Señor en el capítulo número 12. En ese mismo capítulo 12 se nos dice cuántos años tenía Abraham cuando se le hizo esta promesa. Tenía 75 años. El segundo segmento escritural es ahí mismo en Génesis, pero ahora capítulo 16, versículo 1. Dice Génesis capítulo número 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. No se olvide de este nombre. Esa es la esclava. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, es decir, que tengas intimidad con ella. Quizá tendré hijos de ella. ¿Qué hizo Abraham? Atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Versículo 15. Y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, y le puso Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años habían pasado? 11 años de la promesa. 11. Y como Dios no cumple y como Dios es incompetente, vamos a ayudarle. Tercer cita bíblica. Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara
como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios lo había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Tenemos entonces 3 fechas importantes. La primera de ellas, cuando se hizo la promesa. Una promesa que nos implica a ti y a mí. Una promesa que surgió desde el momento en la transgresión de Adán y Eva en el Edén, donde el Señor le dijo a esa serpiente, al propio Satanás: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y tu descendencia, Satanás. Ella te herirá en la cabeza. Esa descendencia te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar, en el tobillo. Tal pareciera que esa promesa se había perdido. La promesa se retoma en Abraham. Y se le dio entendimiento. Olvídate de eso de que el que te maldiga, no. La parte importante es: en ti serán benditas todas las naciones, no solamente Israel. La promesa de la redención. Pero para que se diera esa promesa, tendría que suceder algo extraordinario. Abraham tenía 75 años, su mujer era estéril. Pasaron 11 años y cuando este hombre, Abraham, tenía 86, fue la mujer, su esposa. Eso no sucede hoy en la actualidad, ¿verdad? Pero lo instó a pecar. Abraham había creído a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham estaba esperando el tiempo, pero la mujer tal parecía que pensaba que Dios se había olvidado ya y que había que ayudarlo. Es entonces que le dice: vamos a ayudarle. Tenemos que tener ese hijo a como dé lugar, aun cuando sea a través del pecado. Pero tal pareciera que cuando todo estaba perdido, yo no sé si exista el término más estéril. Cuando ya eres estéril, no sé si haya el término más estéril, pero lo que sí es que Sara era más vieja y Abraham era mucho más viejo. Tal pareciera que en ese escenario imposible humanamente hablando, totalmente imposible humanamente hablando, que fue cuando Dios cumplió la promesa. ¿A quién le puedes adjudicar? ¿A quién le puedes adjudicar en ese escenario el logro de la promesa? ¿Al hombre? El hombre estaba muerto. El hombre era incapaz, su esposa era igual. Eso solamente podría venir del cumplimiento de una promesa totalmente divina. Y es en este escenario donde Pablo trae a recuerdo para aquellos judíos que conocían bien estas historias bíblicas, diciendo en el versículo 21 del texto central: decidme los que queréis estar bajo la ley, necios, los que siguen insistiendo querer estar bajo la ley. Ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿acaso no han oído la ley? ¿A qué se está refiriendo Pablo?
Pablo no se está refiriendo al Levítico como el orden del culto hacia Dios. Para poder comprender esto tenemos que tener noción de que el canon hebreo, si bien tiene los mismos libros que nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, ellos lo conocían como un segmento dividido. Primeramente el Pentateuco. 5 libros, los cuales se traducían como la ley o el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿acaso no conocen el Pentateuco? ¿No conocen los libros sagrados? ¿No los habéis oído? Yo me atrevería a decir, ¿quieren estar bajo la ley y no la han leído? Eso es absurdo. Pero continúa diciendo Pablo, versículo 22, porque está escrito, por si no lo sabían, porque está escrito que Abraham no tuvo un hijo, tuvo 2. ¿Qué no lo han leído? Abraham no tuvo un hijo, Abraham tuvo 2. Uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Por qué traer esto a consideración? Es que hasta en la necedad los argumentos son tontos. De verdad, hermano. Tópate algún día con un necio y aún los argumentos del necio son tontos. No tienen lógica. Por eso es necio. Estos hombres judaizantes que insistían, no, la fe de Cristo más las obras de la ley. Ellos vivían jactándose sobre su origen étnico. Somos descendientes de Abraham, somos descendientes y el cumplimiento de la promesa de redención. En esa jactancia errónea, ellos buscaban que los gentiles, los nuevos creyentes que nunca habían conocido la ley de Moisés, ahora no bastará solamente la fe, sino también circuncídense. En esta actitud jactanciosa, Pablo los regresa a su propia necedad y a su propia falta de conocimiento. ¿Acaso olvidaron, ustedes que quieren sujetarse a la ley, acaso olvidaron que no fue un hijo solamente, sino fueron 2? Uno de la unión con la esclava Agar y otro más de la unión legal con su esposa Sara. Uno llamado Ismael, hijo de la esclava, y otro llamado Isaac, hijo de la que es libre. Pues entonces, judaizantes, si tanta importancia tiene la descendencia física, entonces ismaelitas y judíos tienen que ser iguales, ¿no? ¿No debieran tener los mismos atributos por descender del mismo padre? ¿No tendrían que tener los mismos derechos y las mismas ventajas de heredar tanto ismaelitas como judíos? Sabemos que Pablo lo estará utilizando este argumento en un sentido espiritual, pero en este sentido, el argumento que está utilizando, trayendo el conocimiento del pasado para aplicarlo al presente, podemos comprender que la respuesta obvia de los judaizantes a estas preguntas sería, no, espérate. O sea, sí queremos que se judaice, pero dar nuestra herencia, ahora que ellos también se llamen el pueblo de Dios. No, estás mal. Aquí es a donde Pablo quiere llegar. No puede haber igualdad. No puede haber igualdad, no puede haber las mismas ventajas, mucho menos puede haber 2 que puedan acceder a la herencia. Trayendo esa alegoría de la historia, Pablo realmente se está refiriendo a lo que está sucediendo en ese momento. Pablo se está refiriendo a los que viven por la ley, a los que viven por la fe. ¿Acaso tendrán las mismas ventajas? ¿Tendrán los mismos beneficios? ¿Ambos pueden heredar? Absolutamente no. No puede ser lo mismo, hermanos. No puede ser lo mismo en aquellos que descansan sobre sus propias obras, sobre su propio poderío, sobre sus propias
fortalezas, no pueden estar a la par de aquellos que descansan, de aquellos que descansamos en la promesa de la gracia de Dios. Es por eso que a partir de este momento identificaremos 3 diferencias abismales y totalmente separadas, no solamente entre los ismaelitas y entre los israelitas, sino 3 diferencias abismales que representan el sentido espiritual de los necios que siguen insistiendo en ser legalistas y que por medio de eso van a alcanzar la salvación, a aquellos que confían en la salvación por la sola fe en Cristo Jesús. 3 diferencias abismales. La primera diferencia, basándonos en el texto base y en el ejemplo de la alegoría, la primera diferencia se centra en las condiciones del nacimiento de ambos. No fueron las mismas. La primera diferencia se centra en las condiciones de su nacimiento. No fueron las mismas condiciones. Y por tanto no pueden ser iguales. Quiero poner 3 ejemplos. Porque hoy en día decimos que si Dios permite algo, es porque Él así lo quiso, lo cual es una barbaridad. Voy a tratar de poner 3 ejemplos, porque aún hoy en día, habemos algunos de nosotros tal vez que heréticamente decimos, no, es que si Dios abre puertas es que Él lo permitió. No, hermano. El que Dios lo permita no quiere decir que Él lo quería. El que Dios permita ciertas cosas no quiere decir que Él lo esté validando. Voy a poner 3 ejemplos muy terrenales. El primero de ellos, imagínenlo, lo he puesto y no quiere decir que así sea. Pero imagínense que un día me levanto y digo, ¿sabe qué? Hoy quiero cambiar de modelo de esposa. Que no lo quiero, Tú me encantas. Entonces, dentro de mi tontería y pecaminosidad, yo digo, bueno, hermanos, no me nieguen ese favor, por favor. Hagamos algo. Si el Señor lo permite, entonces es que era su voluntad. ¿Qué crees que va a hacer este hombre pecaminoso con tal de salirse con la suya? Lo que sea necesario. Y al final todavía yo argumentaré que por cuanto Dios lo permitió, entonces esa era su voluntad. No, hermanos, las cosas no funcionan así. Por eso tenemos un fundamento. Y antes de tomar decisiones irracionales y necias, yo tengo que ir al fundamento. ¿Qué me diría alguien en base a este deseo o este anhelo? Tal vez me citaría Mateo capítulo 19, versículo 3, donde dice, entonces vinieron a él los fariseos, diciendo de Jesucristo, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar, es decir, dejar a su mujer o divorciarse de ella por cualquier cosa? Jesucristo les respondió y les dijo, ¿qué no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una, no 2 ni 3, una sola carne. Así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, escucha bien, José Luis. Escucha bien, necio, cuando vuelvas a insistir en esa tontería. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No puedo caminar en esta vida haciendo mi voluntad y justificándome en que como Dios lo permitió, entonces era la voluntad de Dios. No, eso no está bien. Por eso hay un fundamento. Ejemplo número 2, imagínense que de repente uno de ustedes se quiere ir, o alguien de alguna iglesia se quiere ir de ilegal a Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que tiene una segunda característica. Conoce de las Escrituras y además es miembro oficial de esta iglesia. Imagínense que de repente sale un necio que se quiere ir de ilegal a Estados Unidos
Y además es miembro oficial de esta iglesia. Y todavía dice, le he estado orando al Señor, con todo mi corazón. Y le he dicho, Señor, abre las puertas. Y si tú abres las puertas y todo se da, entonces es que quieres que yo vaya. ¡Necio! Los que hemos participado del discipulado de membresía sabemos lo que implica la responsabilidad, el orgullo, la honra de ser parte de un cuerpo. Un cuerpo no dice una mañana el dedo, hoy me quiero amputar y me voy a ir a Estados Unidos. No, eso es una tontería. Pero por otro lado, quiere pasar de ilegal. ¿Acaso no sabremos que hay que respetar las leyes terrenales? Entonces, este segundo ejemplo de la misma manera dice, es que Dios abrió puertas, Dios lo permitió, era la voluntad de Dios. No, tu necio y engañoso corazón te lleva a torcer las escrituras para justificar el no regirte bajo la verdadera voluntad de Dios. Ejemplo número 3, y este lo tenemos en las escrituras. Cuando Judas, uno de los 12 que con anterioridad Jesucristo ya había dicho, ¿acaso no he escogido a 12 de ustedes y uno es diablo? Jesucristo había dejado claro que había escogido a 12, pero solamente 11 eran los efectivos. Uno de ellos no era apóstol. Y tú conoces la historia de Pedro. Pedro para todo tenía iniciativa. Nadie le pedía nada, pero ahí andaba. No, Señor, no digas eso. Aunque estos corran, yo moriré por ti si es necesario. ¿Dónde quedó? Es el mismo que de repente se paró en la barca y dijo, Señor, también permite que yo camine sobre el agua. Bueno, en esta naturaleza, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, del versículo 24 en adelante, encontramos previamente que Pedro dice, ya saben que Judas cayó de su oficio, entonces tenemos que buscar a alguien más que ocupe su lugar. Y entonces dice, versículo 23, la segunda parte, es necesario que otro tome su oficio. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ya habían orado. Y ahora versículo 26, ahora lo echaron a suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y uno diría, a ver, entonces ya no me salieron las cuentas. Porque si vamos a Apocalipsis, el apóstol Juan me dice que vio a la Nueva Jerusalén. Y vio 12 columnas, 12, no más. Y en cada columna estaba escrito el nombre de cada uno de los apóstoles. Pero entonces ya no me salieron las cuentas. Eran 12, pero solamente 11 eran apóstoles y uno era diablo. Siguen estando 11. Estos nombran a Matías, entonces ya son 12. Y después Jesucristo, no Pedro, Jesucristo elige a Pablo, ya son 13. O Pedro está mal, o Cristo está mal. Ponlo en una balanza y tienes la respuesta. El hecho de que ellos hayan orado, el hecho de que ellos hayan echado a las suertes para elegir al próximo apóstol y discípulo de Jesucristo no quiere decir que esa sea la voluntad del Señor. La voluntad del hombre nunca estará a la par de la voluntad de Dios. Por tanto, hay una primera conclusión en este primer apartado, y es que habrá cosas que Dios permita. Habrá cosas que Dios permita, pero esto no se traduce en que esa es su voluntad. Habrá cosas que Dios permita, pero esto no se traduce y jamás se traducirá en que podemos asegurar que esa es su voluntad. No sucede así. ¿Por qué traer estos 3 ejemplos tan terrenales? Porque precisamente Pablo quiere dejar claridad en el versículo 23 que el hijo de la esclava
nació según la carne, según las fortalezas y los esfuerzos humanos. Mas el de la libre nació por la promesa de Dios. Uno nació porque le echaron muchas ganas, porque dijeron Dios es incompetente, porque tenemos que ayudarle, y el otro simplemente porque Dios lo dijo y Dios lo cumplió. En este sentido, Ismael fue producto de la intervención humana y representa a quienes confían plenamente en sus esfuerzos, en sus logros, en sus capacidades para alcanzar la salvación. Hermanos, y es que no estoy hablando de algo que es imaginario, estoy hablando de algo que es real. Te puedo asegurar que en este mismo momento, en estas sillas, en este lugar, en estas 4 paredes, no en otras iglesias. No, porque siempre, bueno, pastor, es que en otras iglesias, no, hermano, aquí mismo sucede. Hombres y mujeres que, poniendo en entredicho la soberanía de Dios, lo ven como alguien que está incapacitado y que hay que ayudarle porque él no puede. No, hermanos, Dios es soberano. Dios es Dios. Tú no eres nada. Él es Dios. Y en ese sentido, el nacimiento de Ismael no solamente fue un acto físico y un acto humano, sino un acto pecaminoso. Esa es la naturaleza del pensamiento de aquel que quiere ayudarle a Dios. Ya, por favor, ya pasa al frente, córrele para ayudarle a Dios, oye. Repite eso que están diciendo. ¿Acaso Dios es tu limosnero? Si algo debemos entender al salir el día de hoy, hermanos, si algo debemos comprender al salir el día de hoy, es que Dios sin ti sigue siendo Dios. Si tú te mueres, si a ti te atropellan, si a ti te pase lo que te pase, si tú vuelves a la suciedad, Dios sigue siendo Dios. Dios contigo o sin ti sigue siendo Dios, porque Dios es poderoso, porque Dios es soberano. Tú sin Dios y aún con Dios no eres nada. Por tanto, Sara y Abraham no esperaron la promesa de Dios. Sara y Abraham tomaron el asunto en sus manos, pero además lo hicieron a través de una pecaminosidad, de tener intimidad bajo consentimiento y motivación de la propia esposa. Y entonces surgen 2 preguntas. ¿Acaso no estaban haciendo lo mismo los judaizantes? No, la salvación a través de Jesucristo no basta. Necesitamos ayudarle, cumple la ley de Moisés. Pero lo más insensato es la segunda pregunta. ¿Acaso no estamos haciendo lo mismo en ocasiones dentro de las iglesias, en un legalismo que surge y sucede en la actualidad? ¿De verdad piensas que por usar ciertas prendas tendrás agrado delante del Señor? ¿Acaso piensas que por orar de una u otra manera el Señor se va a agradar más de ti y te va a dar mayor puntaje? ¿Acaso crees que traer el cabello de una forma o de otra manera, o de evitar cadenas, o de hacer, no sé, hermano, no? Eso sería igual a la misma necedad y a la misma terquedad de estos que caminan sin el conocimiento y el entendimiento de la voluntad del Señor. Lo más preocupante es que hoy en día se siguen tantas y tantas legalidades, pero nunca provinieron por la boca del Señor. Jamás. Dios te libre, hermano, de verdad, Dios te libre de caer en la herejía de decir, es que a Dios no le gusta, o Dios quiere, o Dios te manda a decir, o el Señor te dice. En verdad,
¿En verdad Dios necesita de tu patética ayuda para complementarle? No, hermano, Dios es Dios. Dios no necesita de ti. ¿Acaso no recuerdas de dónde te sacó? Siempre has sido tú el necesitado. Pero nos dicen las Escrituras en una cita muy conocida: todas las Escrituras, toda la Escritura, toda desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios, es revelada por Dios, es exhalada por Dios. Pero no es para que pasemos un rato bonito, hermanos. Es útil para enseñar, para redarguir, para confrontar tu corazón, para corregir cuando ya vas por otro lado, y para instruirte, pero para instruirte en justicia. ¿Por qué enfatizar en este concepto, hermanos? Porque en verdad, nuevamente repito, pudiéramos decir, es que en otras iglesias, lamentablemente, estos oídos lo han escuchado aquí, lo han visto aquí y lo han tenido que soportar aquí. Hombres o mujeres que trayendo mandamientos de hombre quieren dirigir a la iglesia porque al Señor no le gusta o porque al Señor le gusta. Dime dónde escrito está. Lo mismo hicieron los hebreos, lo mismo hicieron los judíos. No les bastaron las Escrituras, no les bastó la Torá. Hay 2 libros más y mucho más gordos que el fundamento bíblico. Y fueron los conceptos y las revelaciones para que los demás pudieran entender a través de los rabinos. Dime, ahora tienes que chutarte ya no el fundamento del Señor, sino 2 libros mucho más gordos y complejos para simplificar y que comprendas, porque pues tú no puedes el fundamento de Dios. ¿Acaso no hacen lo mismo los heréticos en otros pensamientos? Es que hay un Nuevo Testamento de Jesucristo. Ah, caray, ¿cómo? Hermano, no caigamos en ese riesgo. No necesitamos hacer un libro. No necesitamos estar en una postura religioso-filosófica diferente para considerarnos heréticos. Tú puedes ser herético si no cuidas tus pasos. Aun cuando estés en una iglesia bíblica, tus pasos pueden resbalar y tu lengua puede caer si no tienes conciencia de la voluntad verdadera del Señor. El riesgo es dejar de confiar en la suficiencia de Cristo para terminar esclavizados a través de nuestros logros para poder alcanzar la gracia de Dios, a través de nuestras buenas obras. De la misma manera que Pablo está ejemplificando que por un lado nace Ismael por intervención humana, ahora comienza a hablar que por otro lado nace Isaac como resultado de la fe de Abraham en la promesa de Dios. Algo que humanamente no era posible. La mujer estaba estéril, el hombre tenía más de 100 años, ambos estaban como muertos. Pero cuando Dios dice sí, el hombre no puede decir no. Es entonces que nace Ismael pecaminosamente por la intervención y los esfuerzos humanos, e Isaac nació porque Dios así lo había prometido. ¿Qué nos importa Ismael e Isaac? Es que a través de esta alegoría tenemos que entender, hermanos, si sigues insistiendo en caminar cumpliendo legalidades y a través de ellas agradar a Dios, entonces eres como Ismael. Estás caminando en tus propias fortalezas humanas. Así es la relación entre los que hemos sido nacidos del Espíritu, traídos de la muerte a la vida, no por nuestras fuerzas, sino por la promesa de Dios. Así es que Pablo utiliza esta alegoría, este ejemplo, que no era algo desconocido para los judíos. Jesucristo lo utilizó. Cuando los escribas y los fariseos le dijeron: Maestro, deseamos de ti ver señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás había sucedido cientos de años atrás. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Hacer una alegoría. Versículo 24, Pablo dice que esto es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, las dos promesas. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Donde otros ven hechos históricos, Pablo está viendo el ejemplo de lo que Dios había hecho para ahora hacerlos entender. Agar era esclava y ese era su rol dentro de la sociedad. Y por cuanto ese era su rol dentro de la sociedad, Agar no podría tener hijos libres. Cualquier hijo que naciera, independientemente de que fuera hijo de un libre, el hijo de la esclava, esclavo sería el resto de sus días hasta que pudiera pagar su libertad. Así es que si nos está asemejando a ella cuando somos necios, el único desenlace es ese. Por cuanto proviene de la esclavitud, el resultado no puede ser libertad. El resultado de la esclava siempre será esclavitud. Asimismo, recordamos que el objetivo de la ley jamás fue dar libertad. Le hacían la pregunta a Pablo, ¿y entonces para qué sirve la ley? La ley la dio Dios a causa de sus transgresiones. ¿Acaso no acababa de subir al Sinaí? ¿Acaso no acababa de subir al Sinaí el enviado del Señor? Y no había tardado unos cuantos momentos cuando estos ya estaban haciendo un becerro de oro y diciendo, este es el Dios que nos sacó de la esclavitud, este es nuestro Dios. ¡Wow! Y uno diría, ¡qué necios! Llegando a casa veamos un espejo. Qué confrontante estuvo hoy la predicación. Y saliendo, tal parece que la confrontación se acabó, vuelves a la misma sociedad. ¿De qué sirvió tanta confrontación? No lo sé. Pero de esta manera, la necedad de los Gálatas actuales los lleva de la misma manera a estar esclavizados a algo que el Señor nunca ordenó como medio de salvación. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Por qué Pablo utiliza dos conceptos, la Jerusalén actual y la Jerusalén que viene de arriba? Más adelante lo mencionará, versículo 26. El mismo error lo seguimos cometiendo hoy en día. Hoy en día sigue habiendo judaizantes. Y no justamente tienen que llegar con un shofar, o una mitra, o un efod. No. A veces tienen corazón judaico. Y por cuanto tú no le dices Yahvé y te atreves a decir Jehová, ya estás en el infierno. Mayor tontería. Y cosas como esas. Porque no me saludas diciendo Shalom, ya estás en un grave pecado. Pero lo que está haciendo Pablo es hacer una división muy clara bajo la voluntad de Dios. No es Jerusalén la que geográficamente está situada en la tierra. Esa es la Jerusalén actual. Pablo la menciona así. Pero Pablo, bajo conocimiento doctrinal, un versículo después mencionará la Jerusalén de arriba. ¡Ah, caray! ¿Es como Ajuchitlancito el de abajo y Ajuchitlancito el de arriba? No. Pero terrenalmente hay una Jerusalén y en los cielos hay otra Jerusalén, de la cual son partícipes, no los que obran con sus fuerzas, sino de los que son adoptados por misericordia. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, esta es en esclavitud. Pablo lo que está diciendo es que los necios israelitas que piensan que por cumplir la ley escrupulosamente y los ritos alcanzan la misericordia de Dios,
Estos simplemente están equivocados. El Sinaí, que está situado en el desierto, eso es lo que están siguiendo, queriendo buscar la tierra prometida, el lugar donde fluye leche y miel. Ellos se darán cuenta cuando vuelvan en sí que ese lugar que pensaban que era la promesa solamente estará lleno de desolación y estará lleno de cardos. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, esa es libre. Pablo comienza a hablar en conceptos semiocultos que son comprensibles para nosotros. Pablo está hablando de ti y de mí. Aún no habíamos nacido, hermano, pero Pablo está hablando de ti y de mí. Pablo está hablando de la amada iglesia de Jesucristo, la Jerusalén de arriba. Sí, amados hermanos, la Jerusalén que proviene de los cielos, la Jerusalén que tiene hijos no esclavizados, sino de carne, no de carne ni de sangre, sino a través de la voluntad del Espíritu de Dios. Está hablando de esa Jerusalén que produce solamente libertad, porque anteriormente realmente éramos esclavos. Versículo 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Cómo? O sea, Pablo le está diciendo que se goce, que se regocije la que no puede tener hijos. Pablo, ¿estás mal? Pablo está haciendo un recordatorio y toma prestada una cita bíblica muy conocida de Isaías 54:1. El contexto donde se da esta cita en la historia del Israel del Antiguo Testamento es una visión profética donde Isaías y otros profetas más habían sido enviados para insistir e insistir e insistir con aquel pueblo necio que volvieran de sus malos caminos y se volvieran al Señor, porque de otra manera serían esclavizados. ¿Cuánto tiempo sucedió? 10, 20, 30, 100. No, fueron cientos de años, hermano. Y a veces unos decimos que ya con 4 predicaciones de Gálatas ya otra vez. ¿Sabes por qué el Señor es tan insistente? Porque tú eres necio. El Señor es tan misericordioso en su insistencia. El Señor es tan misericordioso en su insistencia porque te ama y porque le importas. Si uno va por la calle y ve un grupo de drogadictos, uno dice: ay, háganse para acá, vámonos. Uno no va y dice: muchachos, no, por favor, no fumen eso, porque no te importa. No te importa. Pero si uno de ellos fuera tu hijo, si uno de ellos fuera carne de tu carne, si uno de ellos fuera aquel que desde su nacimiento has amado con todo tu pensamiento, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, te aseguro que harías lo posible y lo imposible para sacarlo de aquel muladar y estarías dale y dale y dale. No importa que no te escuchen, no importa que se te va la voz, no importa lo que suceda, pero es tan grande tu amor, es tan grande tu misericordia que no importa cuántas veces tengas que recordarle que ese no es el camino correcto. Hermanos, y eso hace uno como padre de familia. ¿Acaso Dios en su grande misericordia, en su grande bondad hará algo diferente? Vámonos de esta iglesia porque aquí no saben más que confrontar el pecado. Ve a donde te solapen, ve a donde nadie te ame, ve a donde nadie se preocupe por tu vida espiritual. Si ese es el lugar donde quieres vivir, ve ahí. Pero el Señor me ha dado un trabajo, tal cual como se lo dio a Oseas, tal cual como se lo dio a Jonás,
tal cual como se lo dio a Isaías, tal cual como se lo dio a Habacuc. Y ese es el mensaje, hermano, que recapacites en tus malos caminos, que dejes esas prácticas que son antibíblicas e incorrectas delante del Señor, que al único lugar que te llevarán será delante del Sinaí, donde todo es desierto. Versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac, no somos esclavos, no vayas a esclavitud, nosotros somos hijos de la promesa de redención. Parecería sencillo, hermano, pero solamente tienes que creerlo con todo tu corazón. Solo tienes que atesorarlo, solamente tienes que obrar tal cual como obran los verdaderos descendientes de Abraham. Nosotros, sus hijos, que caminamos no por ver, sino que caminamos por fe. Somos descendientes de ese hombre que por haber creído le fue tomado como gracia. La segunda diferencia entre Ismael e Isaac es su relación mutua. No fueron amiguitos, no se abrazaban y caminaban por la calle. Me da risa cada que alguien que se larga de la iglesia empieza a postear: esos pastores que no dejan juntarse. Bueno, a mis hijos yo no los dejo juntarse con malas compañías, yo no sé tú. Yo no dejo que mis hijos se junten con malas compañías, yo los cuido porque los amo. Pero en esta segunda diferencia entre Ismael e Isaac vemos que de la misma manera no tendría que haber una relación mutua, no eran iguales. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, ¿qué hacía Ismael? Dice Pablo que perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y dice, así también es ahora. ¿Dónde encontramos esto? En Génesis 21:9. Dice que vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El hijo de la esclava traía a dale al recién nacido. La palabra que se utiliza en la Biblia interlineal en este segmento es la palabra tzahak. No sé si se pronuncia así, pero se traduce como que se burlaba con esa maldad, a carcajadas. El hijo de la esclava le daba duro al hijo de la libre. Esta era la actitud del nacido en la esclavitud sobre el que habría nacido en la libertad. Esto es lo que estaban haciendo los judaizantes, aún en esclavitud, con los que estaban naciendo libres. Dale y dale y dale. Y entonces es cuando yo me pregunto, y llegas llorando: pastor, es que no se vale. A ver, ¿cómo que no se vale? Es que me dijeron, me hicieron, y yo pensé que esta era una iglesia perfecta y que todos eran espirituales, y ya me dijeron, o no me salió. A ver, vamos otra vez. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, Pablo dejó claridad: así también es ahora. Y aquí entre nos, así será el resto de tus días, si en verdad eres hijo. No esperes que todos te abracen, no esperes que todos te mimen, no esperes ser monedita de oro, dijeran en el mundo, para caerle bien a todos. No, hermano. Ser seguidor de Jesucristo trae sus consecuencias. Y o las interiorizas hoy mismo en tu corazón,
¿O sigues engañándote con postulados antibíblicos pensando en que todo es miel sobre hojuelas? Esta historia que era conocida para Pablo en carne propia, habiendo sido él legalista en otro tiempo, ¿acaso no era él el perseguidor de los nacidos en el Espíritu? Ahora los judaizantes estaban haciendo lo mismo. Y lo mismo sigue y seguirá sucediendo con los verdaderos creyentes en el día de hoy y por el resto de nuestros días en esta tierra. Más bien preocúpate. Cuando a todos los lados que vayas no causes incomodidad. Más bien preocúpate cuando tus amistades mundanas no se sientan incómodas cuando tú estás en medio de ellas. Más bien preocúpate cuando otras posturas religiosas digan: ay, eres cristiano pero eres buena onda. Preocúpate, porque probablemente entonces no eres hijo. Probablemente, al igual que Ismael, eres un bastardo. La pregunta es, alguna vez alguien me dijo: no, pues entonces eso de ser cristiano, pues como que no está bien. Para mí es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Por todas esas promesas de que esto seguirá sucediendo. ¿Ya te rompieron el corazón una vez? Prepáralo, porque pronto vendrá otro. ¿Alguien te defraudó como creyente? No te preocupes, vendrán otros 100. ¿Alguien te apuñaló por la espalda? Uy, a uno lo vendieron sus 11 hermanos. ¿Alguien te cambió por dinero? A Jesucristo lo vendieron por 30 monedas. Acostúmbrate, hermano. ¿Por eso daremos marcha atrás? No. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Dijo Jesucristo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15:20. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, pero confíen, porque Cristo ha vencido al mundo. Juan 16:33. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, dijo Jesucristo, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra corona es grande en los cielos, porque así, de la misma manera que os persiguen hoy en día, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, no te desalientes. Todas aquellas cosas injustas o justas en esta tierra que te causen dolor, no será nada cuando el Señor te tome entre sus brazos y tome tu carita y limpie tus lágrimas. Cuando te diga tiernamente: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando recordemos, hermanos, que cualquier tribulación en esta tierra será leve y pasajera, al ver que no habrá más hambre, no habrá más dolor, no habrá más tristezas, porque las primeras cosas han pasado. Así es que ten en cuenta que por más que quieran, los verdaderos creyentes no pueden tener convivencia con aquellos que están en contra del Evangelio. No funciona así. Lo más sano es separarlos. Y esta es la tercera diferencia entre Isaac e Ismael. Simplemente no pueden estar en el mismo lugar y simplemente no pueden heredar los dos. Versículo 30
Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Échalos fuera. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esto suena muy drástico, hermanos, pero ¿sabes qué sucedió en el texto bíblico de Génesis? Dios le dijo a Abraham: haz caso a esa ordenanza. En este sentido, la herencia no es para los bastardos. La herencia de los cielos no es para los burladores. La herencia de los cielos es para los hijos. Aunque esta fue una petición de Sara, fue Dios mismo quien la avaló. Culminamos con el versículo 31. Hermosas palabras con las que cierra Pablo el día de hoy. De manera, hermanos, que no somos hijos, grábatelos, no somos hijos de la esclava. No insistas en caminar en esclavitud, porque no eres hijo de la esclava. Has nacido libre y lo has sido por la voluntad de tu Señor. Eres hijo de la promesa a través de la misericordia de tu Salvador. Quisiera culminar solamente con algo muy sencillo. Nuestro deber y el deber de cada uno de los verdaderos creyentes a través de la historia es esta. Y tal como comencé diciendo que solamente hay dos posturas, no más. No hay una y media, ni una 3/4, ni cuarto para las 2, no. Solamente hay dos posturas. O el centro de tu pensamiento, de tu adoración, de tu honra, de todo lo que existe en tu vida es Dios, o el centro eres tú. Pues déjame decirte que lo que han hecho nuestros hermanos a lo largo de la historia ha sido defender la postura teocéntrica de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Y llegaron a una conclusión con 5 solas a través de la época de la Reforma. Y ellos llegaron a la conclusión de que solamente nos basta con la Escritura. Ningún cuento chino, hermano, ninguna fábula judaizante. Solamente la Escritura, sola Escritura. Ellos llegaron a la conclusión en la defensa de la soberanía de Dios que solamente es a través de la gracia, no a través de las obras, sola gratia. Ellos llegaron a la conclusión de que la salvación es solamente a través de la fe, sola fide. Y llegaron a la conclusión de que todo esto es gestado no en tu persona, sino solo Cristo. Pero si hay una conclusión con la cual quisiera cerrar el día de hoy, es con la quinta sola, que debería de ser nuestro estandarte cada uno de los días del resto de nuestros días. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria, porque solamente Él la merece. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.